Éxodo capítulo 12. Vamos a iniciar con los versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. El mexicano en la actualidad tiene muchas celebraciones oficiales. Más o menos hay unas 10 celebraciones que inclusive son días donde no laboramos. Oficialmente en todo el país no se elaboran. Entre ellos Navidad, Año Nuevo, la independencia que se celebra, o sea, todos los mexicanos celebramos la independencia. Y, y hay pueblos en donde celebran, o sea, tienen muchas más celebraciones, ¿no? Algunas sabemos que no son celebraciones que nosotros compartimos, que son celebraciones de la tradición católica, pero dependiendo del pueblo tienen muchas celebraciones. Igual nosotros también a veces tenemos o generamos muchas celebraciones por eventos importantes, los cumpleaños, los aniversarios. El mexicano es una persona que le gusta celebrar, que le gusta convivir, que le gusta conmemorar los bellos momentos. Yo sé que algunos momentos son más importantes que otros. Mi esposa y yo nos casamos un 11 de noviembre y el primer año de casados, cuando llegó el mes de noviembre, dijimos: ¿qué vamos a hacer? Porque en noviembre es su cumpleaños. Teníamos nuestro primer aniversario de bodas. Es cumpleaños de su papá, es cumpleaños de mi papá, es cumpleaños de un hermano. Entonces dijimos: hay muchas celebraciones en noviembre, tenemos que organizar nuestro mes. Pero así somos los mexicanos, nos encanta celebrar, nos encanta encontrar un motivo para celebrar y conmemorar los hechos importantes. Inclusive hay eventos que no son tan importantes y a lo mejor no conocemos tanto, pero celebramos. Por ejemplo, ¿no? Hoy 2 de febrero, aparte de ser el cumpleaños del pastor Toño, la tradición católica tiene una celebración, ¿no? Donde a lo mejor nosotros no la compartimos, pero probablemente mañana en el trabajo, en la escuela, estemos comiendo un tamalito. O hasta a lo mejor con los amigos de la iglesia. No conocemos la tradición, no la compartimos, pero probablemente ahí vamos a estar con nuestro tamalito. Son celebraciones que a lo mejor no conocemos el contexto, pero hay algo que nos recuerda esa celebración. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una celebración que para los judíos era muy importante, que es la Pascua. Y aun cuando esta celebración era exclusiva o es exclusiva de los judíos, para nosotros tiene mucha relevancia. La predicación de esta tarde la titulé Jesucristo, nuestra Pascua, y dividí esta predicación en 2 puntos. El primero de ellos es la respuesta de Dios a sus promesas y el segundo, el sacrificio digno de conmemorar.
Así que vamos a ir al primer punto que titulé una vez más, la respuesta de Dios a sus promesas. Y bueno, antes de pasar al primer punto, me gustaría mencionarles cuál es el propósito de esta predicación, cuál es el objetivo. El propósito es que nos postremos y adoremos a Jesús, quien es nuestra Pascua. Una vez más, que nos postremos y adoremos a Jesús, quien es nuestra Pascua. Y ahora sí vamos a ir al primer punto, que es la respuesta de Dios a sus promesas. Los versículos que acabamos de leer, encontramos que Dios habla a Moisés y Aarón y les da una serie de instrucciones que tenían que hacer. Entre estas instrucciones era apartar un cordero durante ciertos días, durante 14 días. Este cordero tenía que ser de un año, un cordero sin mancha, es decir, un cordero que no estaba enfermo. Tenían que encontrar un cordero de un año de lo mejor que tenían. Bueno, este cordero lo tenían que guardar, lo tenían que apartar durante 14 días y el día 14 iban a tomar la vida de este cordero, iban a comerse este cordero y la sangre la iban a utilizar para marcar las puertas de sus hogares. Eso es lo que Jehová le está pidiendo a Moisés y Aarón que tiene que hacer el pueblo. Les dice, comuniquen este mensaje al pueblo. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios está pidiendo esto a su pueblo? Me gustaría decirles un poquito del contexto de lo que está sucediendo. Para este entonces, este suceso, Dios ya había enviado 9 plagas a Egipto. No sé si recuerden, Dios promete liberar a su pueblo. El pueblo se encontraba sometido en esclavitud por el pueblo o por la nación de Egipto. El pueblo de Israel era esclavo y Dios había prometido sacar al pueblo de Israel de la nación de Egipto. Habían pasado ya 9 plagas donde Dios utilizó a Moisés para sacarlos, para liberarlos. Algunas de estas plagas ustedes las deben de conocer, cuando Jehová convierte el agua en sangre, cuando hay una plaga de ranas, de piojos, de moscas, hay una plaga donde el ganado muere, también úlceras, una plaga de fuego y granizo, la plaga de las langostas y la 9ª plaga, que es la plaga de las tinieblas. Para este entonces el corazón del faraón, dice la escritura, que seguía endurecido. A pesar de haber recibido estas plagas de parte de Dios, el corazón del faraón seguía duro, estaba endurecido y no dejaba que su pueblo saliera de Egipto. Sin embargo, Dios había prometido liberarlos. Y esto que Dios le pide al pueblo es el comienzo del cumplimiento de esa promesa. Pero no solamente Dios les había prometido liberarlos, sino que Dios estaba también preservando los pactos y promesas que había hecho con los antepasados de Moisés, con los antepasados del pueblo de Israel. ¿Recuerdan la promesa y el pacto que Dios hace con Abraham? De tu descendencia serán benditas todas las naciones, tu descendencia será gigante. Dios estaba preservando esa promesa, ese pacto, pero también estaba siendo fiel a la promesa que le había hecho al pueblo de sacarlo de Egipto. Pero, ¿por qué debía de hacer esto el pueblo? Dios iba a enviar su 10ª plaga, pero ¿por qué era necesario que el pueblo de Israel tomara un cordero, lo guardara, lo sacrificara, comiera de él y marcara sus puertas con su sangre? Bueno, el versículo 12 y el 13 nos van a dar un poco de luz sobre esto. Lo voy a leer, seguimos en Éxodo 12, ahora vamos al versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La 10ª plaga, este último acto que Dios va a hacer para liberar a su pueblo, tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Jehová dice aquí el versículo 12,
ejecutará sus juicios, hará justicia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tomará la vida de los primogénitos. Pero Dios les dice al pueblo de Israel que tomen a este cordero, lo sacrifiquen, utilicen su sangre, coman de ese cordero, porque cuando Jehová baje por los primogénitos, cuando Jehová pase por la vida de los primogénitos, el lugar de las casas que tuvieran la marca de sangre de un cordero, Jehová iba a pasar y no iba a tomar la vida del primogénito de ese hogar. Es decir, Dios les da una solución. Dios provee de una solución para que los primogénitos de Israel no murieran, sino solamente esta plaga iba a ser ejecutada a Egipto. De esta manera, el pueblo iba a preservar la vida de sus primogénitos. Y este tipo de sacrificios, conocidos como sacrificios sustitutivos, no es la primera vez donde Dios realiza donde Dios provee un sacrificio sustituto en la Biblia. A pesar de que estamos en el segundo libro de la Biblia, nosotros vamos a ver que en Génesis Dios también provee de un sacrificio sustituto. Ustedes recordarán cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Dios le pide que tome la vida de su hijo, que lo sacrifique. Y Abraham obedece. Y justo antes de que tome la vida de su hijo, Dios provee de un cordero, para que este cordero tomara el lugar de Isaac y fuese degollado y sacrificado. Este es el primer sacrificio sustitutivo que encontramos. Y después encontramos otro sacrificio, es decir, el cordero que iba a ser comido, que iba a ser sacrificado, que iba a ser de lo mejor, iba a tomar el lugar de los primogénitos de Israel. Cuando Dios bajara y pasara por los hogares de Egipto y de Israel y viera la sangre como marca en la casa, sabría que ahí ya se había derramado sangre, que ahí ya se había tomado la vida de alguien, en este caso un cordero. Y de esta manera Dios iba a preservar la vida de los primogénitos de Israel. Y esto es bien hermoso, hermanos, porque más adelante en el Antiguo Testamento, cuando Jehová ya le da al pueblo un sistema de leyes, un sistema de sacrificios, una vez al año el pueblo de Israel tiene que ofrecer un cordero, un macho cabrío, que sirviera como un sacrificio sustitutivo. Es decir, tenían que ofrecer un macho cabrío para que ese macho muriera, fuera sacrificado para expiar los pecados del pueblo. Y este tipo de sacrificios que encontramos en todo el Antiguo Testamento nos estaban apuntando a algo mayor, nos estaban apuntando a un sacrificio mayor que el día de hoy nosotros conocemos y del cual hemos sido bendecidos. Estos sacrificios nos están apuntando al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Primera de Pedro 1, versículo 18 y 19, no lo busque, hermanos, yo lo voy a leer. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo es el cordero sin mancha, es el cordero perfecto. Estos sacrificios que encontramos en Éxodo, este sacrificio del cordero que iba a sustituir al primogénito, solamente estaba apuntando a algo mayor, a algo más grande, el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que el día de hoy nos hace libres del pecado. ¿Recuerdan? Dios iba a liberar a Israel de su esclavitud. El día de hoy, a través de Jesucristo, nosotros somos libres de nuestra esclavitud al pecado. A través del sacrificio perfecto de Jesucristo, nosotros tenemos libertad. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Es por eso que tenía que derramarse la sangre del Cordero de Dios, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora voy a leer Isaías 52. Y ahí sí les voy a pedir que me acompañen, Isaías 52, de los versículos 4 al 11, a 53.
Isaías 53, 4 al 11. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este pasaje, el profeta Isaías está hablando acerca de lo que Jesucristo vendría a hacer, acerca del sufrimiento, del padecimiento, que Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a venir a hacer por cada uno de nosotros. Recuerdan que Jehová iba a hacer sus juicios, iba a ejecutar sus juicios contra Egipto e iba a tomar de forma justa la vida de los primogénitos. Bueno, cuando Jehová ejecute sus juicios en contra de nosotros, aun cuando somos merecedores de la muerte, Jehová va a pasar delante de nosotros, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, ha derramado su sangre por nosotros. Es por eso que Jesucristo tenía que morir. Nosotros no hemos hecho nada para ganar nuestra salvación, sino que Jesucristo lo hizo todo. Entregó su vida, derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres del pecado, para que pudiéramos estar reconciliados con nuestro Dios. Y este es el primer punto. El primer punto es que Dios está con su pueblo cumpliendo sus promesas de liberarlos, pero al mismo tiempo está preservando el pacto que hizo con Abraham. El pacto que dice, de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Ese pacto que el día de hoy nosotros conocemos como el nuevo pacto y del cual somos benditos. Nosotros somos esas naciones de las cuales estaba hablando Jehová a Abraham. Es decir, el día de hoy Dios ha cumplido sus pactos acerca de Jesucristo y ha entregado a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Dios no solamente le da estas instrucciones al pueblo, Dios va a dar más instrucciones, y para eso vamos a ir al punto número 2 que titulé el sacrificio digno de conmemorar. El sacrificio digno de conmemorar. Y me gustaría leer los siguientes pasajes de Éxodo. Seguimos en Éxodo 12. Ahora vamos a leer los pasajes del 14 en adelante para que me sigan con su vista. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto.
Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad del dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. No solamente Dios les va a pedir que guarden este cordero, que lo sacrifiquen, que lo coman y que pinten y que con la sangre marquen sus casas, sino que también les va a pedir 2 cosas muy importantes. La primera es que se limpien de toda levadura, que se guarden de toda levadura. Dios les dice que tienen que guardar ciertos días y que no tienen que comer pan con levadura, tienen solamente que comer pan sin levadura. Y esto tiene un significado bien interesante porque la levadura en la Biblia está relacionada con el pecado. No sé si ustedes sepan que, bueno, en la actualidad nosotros podemos comprar levaduras que funcionan de forma inmediata en el pan. Yo no sé mucho de pan, pero me gusta comer pan. Y también he por ahí intentado hacer pan en algunas ocasiones, aunque no ha sido tan exitoso. Pero las levaduras que el día de hoy compramos son levaduras que funcionan de forma inmediata. En media hora, en una hora, el pan se leuda y crece. ¿Qué es lo que contienen estas levaduras que compramos? Bueno, regularmente contienen hongos, microorganismos, que lo que hacen es que la masa se vaya fermentando, se vaya descomponiendo. Y en este estado, la masa crece, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han comido alguna vez pan de masa madre, como que se estaba empezando a poner de moda este tipo de pan, porque es un poco más natural, el proceso también es un poco más natural, y este proceso es un poco más cercano a lo que podemos entender que se hacía en la antigüedad. La masa madre es una masa que se fermenta de forma natural, es decir, se toma harina y se deja reposar cierto tiempo en agua. Puede ser 1, 2, 3 días, dependiendo el clima, dependiendo muchos factores. Se cierra muy bien para que la masa no sea contaminada por otros microorganismos y durante 3 días esa masita se está fermentando. Durante 2, 3 días esa masa se está leudando. Es un proceso más largo. ¿Y qué es lo que pasa después de estos 2, 3 días? Ya que esa masa fermentó, ya que esa masa leudó, esa masa se utiliza como levadura para leudar más pan. ¿Qué es lo que está pasando en este proceso? La masa que está leudada va a contaminar la masa con la cual se hará el pan. Y es por eso que en la Biblia nos habla de que comamos panes, bueno, de que ellos tenían que comer panes sin levadura, porque la levadura significaba algo que contaminaba. Es decir, la levadura contamina la masa para poder crear el pan. Y por eso Dios les pide que no coman nada leudado. No significaba que el pan en sí era malo, sino que está haciendo un simbolismo del pecado, que sus cuerpos, que sus personas no fueran contaminadas por el pecado. Es decir, Dios les pide que no sean contaminados.
por el pecado, no se dejen contaminar por el pecado. ¿Recuerdan también algunas palabras de Jesucristo por ahí que les dice a sus discípulos? No se dejen contaminar con la levadura de los fariseos. Jesucristo está hablando en este mismo sentido. No se dejen contaminar con esa levadura, porque si ustedes dejan que se contaminen, serán contaminados de forma completa, así como las levaduras contaminan el pan de forma completa. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando habla de la levadura representa el pecado. Dios está pidiendo que su pueblo se guarde del pecado. Dios está pidiendo que su pueblo sea un pueblo puro, que se prepare para comer el cordero. No solamente eso, Dios también les va a pedir al pueblo de Israel que conmemoren esto. Les va a decir, recuerden y conmemoren, dice, por estatuto perpetuo, es decir, todos los años, cada año, celebren lo que voy a hacer con ustedes, que los voy a liberar del pueblo de Egipto. Pero no solamente eso, que les proveí de un cordero para liberar a los primogénitos de la muerte. Les pide que lo conmemoren. Y no solamente eso, sino que les dice que esa conmemoración la utilizarán para enseñar a otras generaciones lo que Dios hizo con ellos. Es decir, cuando sus hijos del pueblo de Israel les preguntaran, ¿por qué ustedes comen ese cordero y los panes sin levadura en esta fiesta en especial? Ellos debían de recordarles a sus hijos que Jehová los había liberado, que Jehová había provisto de un cordero. ¿Para qué? Para que fuesen liberados de Egipto. ¿Pero para qué? Para que también los primogénitos fuesen liberados de la muerte. Esto es lo que Jehová les pide al pueblo de Israel. Y en ese mismo sentido, estas dos cosas también tienen mucho sentido para nosotros los cristianos, no solamente para el pueblo judío. Voy a leer Lucas 22, del 7 al 20. Es un día antes de que Jesús entregue su vida en la cruz. Y justo vamos a ver, todavía no lo voy a leer, pero justo vamos a ver cómo Jesús está celebrando la Pascua. Se cree más o menos que pasaron 1500 años desde que el pueblo de Israel fue liberado hasta que Jesús celebra la Pascua. Más o menos 1500 años han pasado. Y esta celebración sigue haciéndose año tras año. Y Jesús la va a celebrar una noche antes de su muerte. Lucas 22, versículos 7 al 20 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldré al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entraren. Vamos al versículo 14 ahora. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nuestro Señor Jesucristo, una noche antes de morir, está celebrando la Pascua. Está recordando cómo Dios liberó a su pueblo, cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Jesucristo está haciendo algo que el día de hoy es muy relevante para nosotros. Está instaurando el nuevo pacto. Ese pacto donde Él tomará el lugar del Cordero para morir por cada uno de nosotros.
Recuerdan que el pueblo de Israel tenía que comer del cordero, recuerdan que tenía que comer pan sin levadura, tenía que también, bueno, la tradición nos enseña que también bebían vino. Jesucristo estaba haciendo toda esta tradición, pero Jesucristo les dice a sus discípulos, parte el pan y les da y les dice, coman, este es mi cuerpo. Así como el pueblo una noche comió el cordero que iba a ser sustituto para los primogénitos, así los discípulos una noche antes comieron del cuerpo de Jesucristo. Entendemos que no de forma literal, sino de forma simbólica. Comieron del cuerpo de Jesucristo. Les da el vino y les dice, esta es mi sangre, y bebieron su sangre. Jesucristo está utilizando la Pascua para apuntar a lo que Él iba a hacer. Y es por eso que el día de hoy nosotros celebramos la Cena del Señor. Porque al igual que era un recordatorio la Pascua para el pueblo de Israel, el día de hoy es un recordatorio para nosotros de que somos libres del pecado, de que hemos sido liberados de la esclavitud, de que el día de hoy tenemos libertad en Cristo. Es un recordatorio para nosotros. Si era tan importante para los judíos, ¿cuánto más no es importante para nosotros? Porque a nosotros nos recuerda la salvación eterna para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 11 nos va a decir también una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer, así como el pueblo tenía que hacer. Recuerdan que el pueblo tenía que guardarse de comer pan con levadura, solamente pan sin levadura, es decir, tenía que alejarse del pecado. Bueno, Primera de Corintios 11 también nos habla de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para la celebración de la Cena del Señor. Versículo 17, Primera de Corintios 11 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y que bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que le está diciendo? Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, según lo que nos habla, habían divisiones, habían disensiones, así le llama. ¿Por qué habían este tipo de divisiones? Bueno, habían personas que se sentían superiores a los demás, habían otros que estaban comiendo la cena del Señor de manera indigna, es decir, el vino lo utilizaban para emborracharse, el alimento lo utilizaban para comer. No era una celebración que conmemorara la muerte y la resurrección de Jesucristo, sino era una celebración que físicamente los llenaba. Y el apóstol Pablo les está hablando que no tienen que hacerlo de forma indigna. ¿Qué es lo que la cena del Señor el día de hoy nos recuerda? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la cena del Señor nos recuerda que nosotros tenemos que venir y presentarnos delante de Dios de forma santa. Que aquellos problemas que tengamos con el hermano, aquellos problemas que tengamos con nuestros familiares, la cena del Señor nos invita a reconciliarnos. La cena del Señor nos invita a alejarnos de nuestro pecado. La cena del Señor nos invita a vivir en santidad, porque recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces decimos, bueno, hoy no quiero tomar la cena porque creo que estoy en pecado, o me siento mal, o me peleé con alguien, no estoy bien con mi esposa, con mis hijos. Pero no, la cena del Señor no es para que tu pecado sea señalado, sino que la cena del Señor es para que tú te reconcilies.
Es decir, si el día de hoy tú vienes con algo, la cena del Señor no es para que los demás te veamos sentado, sino que la cena del Señor es para que tú vayas y te reconcilies. Es para que tú vayas y dejes tu pecado. Es para que tú vayas y te presentes delante de Jesús y entregues ese pecado, eso que te está alejando de la comunión con Él. Para eso es la cena del Señor. Evidentemente nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos invita a la santidad. Y en Primera de Corintios también vamos a ver un poco de lo que les acabo de hablar. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo les dice, ustedes ya son una nueva masa, ya no están contaminados de aquella levadura. Es decir, celebren el día de hoy la cena del Señor con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De esa manera nos tenemos que presentar para celebrar y conmemorar la cena del Señor. Y finalmente, la cena del Señor también debería de motivarnos a predicar a Jesucristo. Vamos a regresar a Éxodo 12 y vamos a ir al último versículo. Bueno, no es el último versículo de Éxodo 12, sino de la predicación. El versículo 27. Voy a leer una frase antes del versículo 27. Éxodo 12. El versículo 26 ya al final dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Este recordatorio, la Pascua, la celebración que ellos hacían, no solamente era un recordatorio de lo que Dios había hecho, sino que era un motivo para predicarle a las nuevas generaciones quién era Jehová. La cena del Señor para nosotros no solo es un recordatorio de lo que hizo Jesucristo, sino es un motivo para predicarle a las nuevas generaciones lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que puede hacer por ellos. Es por eso que la cena del Señor nos invita a predicar el Evangelio. Y qué hermoso, hermanos. Le decía a mi esposa, en nuestra iglesia no lo hacemos así, pero qué hermoso sería que los niños estuvieran presentes cuando celebramos la cena del Señor y que nos preguntaran, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué toman el pan? ¿Por qué beben del vino? Y que nosotros pudiéramos enseñarles que lo hacemos porque Jesucristo entregó su vida por nosotros. Que esto nos recuerda que Jesucristo fue crucificado en una cruz para que nosotros fuéramos libres. Qué precioso sería eso. Y si tú el día de hoy es la primera vez o tiene pocas veces que has escuchado el Evangelio de Jesucristo, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, la Biblia nos enseña que tanto la tradición de la Pascua era exclusiva para los judíos y también nos enseña que la cena del Señor es exclusiva para aquellos quienes somos hijos de Dios, aquellos quienes hemos sido rescatados por Cristo. Pero si tú aún no has encontrado la salvación en Jesucristo, el día de hoy tienes que creer en Jesucristo, tienes que entregarte a Jesucristo. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos enseña que no hay nadie que haga lo bueno. La Biblia nos enseña que todos necesitamos de la salvación de Jesucristo. Si el día de hoy Jehová hiciera sus juicios así como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿cuántos de nosotros nos libraríamos de ese juicio? Si el día de hoy eso pasara y Dios nos encuentra pecado en nuestro corazón, merecemos morir.
Y dice la Biblia que todos somos malos, que todos somos injustos, que no hay nadie quien haga lo bueno. Es decir, todos merecemos morir. Pero por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener salvación. Porque sabemos que la justicia de Dios ha sido hecha en la cruz. La justicia de Dios ha sido satisfecha en el cuerpo de Jesucristo. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Necesitamos comer de ese pan de vida. Si comemos de ese pan de vida, nunca tendremos hambre y no tendremos sed jamás. Si tú no has encontrado a Jesucristo y el día de hoy el Espíritu Santo te está revelando, te está dando entendimiento acerca de Jesucristo, es importante que creas en Él, es importante que entregues tu vida, es importante que te arrepientas de tu pecado. Romanos 6:17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Solamente Jesucristo nos libra de la esclavitud. No hay otro camino, no hay otra opción. Solo Jesucristo nos libra de la esclavitud. Sé que dije que el 27 era el último, pero vamos a ir hasta el 28. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. De esa manera nosotros debemos responder ante el sacrificio de Jesucristo. De esa manera nosotros debemos de responder ante la cena del Señor, postrándonos y adorándonos. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra Pascua. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor, porque sabemos que eres un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios justo. Gracias porque en tu misericordia, Señor, te place darnos salvación. Te place enviar a Jesucristo para que cada uno de nosotros pudiésemos alcanzar salvación, aun cuando somos incapaces, aun cuando estamos muertos, aun cuando no tenemos ningún mérito en la salvación. Tú enviaste a Jesucristo para rescatarnos de la esclavitud. Gracias por este hermoso regalo, gracias por este hermoso recordatorio. Te pedimos que no solo cada fin de mes o cada inicio de mes nos permitas recordar esto, Señor, sino que cada día podamos recordar tu sacrificio, cada día podamos alejarnos de la levadura, que cada día nos presentemos santos delante de ti. Ayúdanos a quitar ese pecado. Recuérdanos que Jesús ya nos ha limpiado, ya nos ha rescatado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconciliarnos con aquellos con los que tenemos conflictos, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, sobre todo, que demos la gloria y honra a Jesucristo por esta salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.